La Asamblea no aprobó el incremento del IVA al 15% y el presidente Noboa emitió la objeción parcial fijando el IVA entre el 13 y el 15%. El expresidente Sebastián Piñera muere en un accidente cuando piloteaba su helicóptero que cayó en Lago Ranco, en el este de Chile. La Corte Constitucional aprobó las 4 preguntas que faltaban de la consulta popular, relacionadas, entre otros temas, con la extradición de ecuatorianos y el contrato por horas. Las policías de Ecuador y España investigaron juntas la mafia albanesa y detuvieron a 30 personas en 57 allanamientos en los 2 países. Televistazo muestra cómo las Fuerzas Armadas descubrieron un túnel de 6 metros de largo que estaba debajo de un baño del SNAI de la cárcel de Cotopaxi. Y en Cuenca halló una lujosa suite dentro del pabellón de máxima seguridad. El COE cantonal de Guayaquil decide que no se realizarán eventos masivos, como la Noche Amarilla de Barcelona y la Explosión Azul de Melec. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con una noticia lamentable. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió esta tarde tras un accidente aéreo cuando su helicóptero cayó a un lago. Él piloteaba la nave que se hundió con él dentro. Logró comunicarse con una torre de control para reportar la emergencia y se precipitó al agua pocos segundos después. El gobierno de Chile decretó 3 días de duelo nacional, como lo informa Pedro Jiménez. A las 3 de la tarde, hora de Chile, se conocía la noticia sobre el accidente de un helicóptero en Lago Ranco, ubicado en la comuna del mismo nombre en la región de Los Ríos, en el este del país. La nave pertenecía al expresidente Sebastián Piñera y se conocían versiones preliminares sobre lo ocurrido, hasta que 2 horas más tarde llegó la confirmación desde su oficina particular. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Oportunamente se informará sobre sus funerales. Piñera, aficionado a la aviación, piloteaba su helicóptero y había viajado a la zona en una visita al empresario José Cox, amigo y estrecho colaborador en emprendimientos públicos y privados. Lo acompañaban 3 familiares. Ya de regreso y poco después de despegar, Piñera reportó una emergencia a bordo. El helicóptero, un Robinson R-66, con capacidad para 5 personas, cayó y él se hundió con la nave. Los demás ocupantes lograron salir y fueron rescatados. Luego un equipo de buzos recuperó el cuerpo del exmandatario. El gobierno de Chile se movilizaba ante estos hechos y la reacción oficial llegó por parte del presidente Gabriel Boric. Con profundo pesar quiero expresar mis condolencias. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. El gobierno chileno declaró 3 días de duelo nacional y la realización de funerales de Estado como homenaje al expresidente. Sebastián Piñera tenía 74 años de edad. Fue presidente de Chile en 2 periodos no consecutivos y uno de los 10 empresarios más reconocidos de ese país. Tuvo desde aerolíneas hasta un club de fútbol, pero entregó esas inversiones para poder dedicarse de lleno a la política. Estefanía Arias, con la semblanza de uno de los hombres que lideró la centroderecha en Chile. Sebastián Piñera venía de una familia demócrata y adinerada. Se casó con Cecilia Morel, con quien tuvo 4 hijos. Era uno de los 10 empresarios más reconocidos de Chile. Dentro de su portafolio había desde aerolíneas hasta constructoras e incluso un club de fútbol. Forbes valoró su fortuna en $2.900 millones. En 2019, antes de convertirse por primera vez en jefe de Estado, entregó cerca de 1/3 de sus inversiones declaradas a un fideicomiso para que éste administrara esa parte de su patrimonio. Pero su vida política había comenzado mucho antes, como senador entre 1990 y 1998, por el partido Renovación Nacional. Luego fue la máxima autoridad de esa bancada entre 2001 y 2004. En 2016 perdió en segunda vuelta contra Michelle Bachelet y 4 años más tarde, con la Coalición por el Cambio, ganó la presidencia por primera vez.
esperanza en que juntos vamos a construir un buen futuro para todos y cada uno de nuestros compatriotas. Alcanzó un alto nivel de popularidad. Reconstruyó el país tras el terremoto de 2010, año en el que también su gobierno gestionó con éxito el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José. En el refugio. Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña. Ese mismo año visitó Ecuador como parte de una gira internacional. Fue presidente por segunda vez desde marzo de 2018. Un año después, su gobierno enfrentó violentas protestas estudiantiles que dieron paso a la mayor revuelta social en décadas, que dejó 34 muertos. En 2020 gestionó la respuesta por la pandemia de COVID-19 y en 2021 superó un intento de destitución por parte de opositores en medio de las revelaciones de los llamados Pandora Papers. Su mandato finalizó en 2022, cuando entregó en el Congreso la banda presidencial, dando paso al mandato de Gabriel Boric. 4 preguntas más recibieron luz verde de la Corte Constitucional este martes. Con ese grupo ya son 10 las interrogantes que estarán en la papeleta de la consulta popular y referendo propuestos por el presidente Daniel Noboa. Pero ¿cuántas preguntas siguen todavía bajo análisis de los jueces? Paul Romero informa. La Corte Constitucional calificó este martes 4 de las preguntas que el presidente Daniel Noboa envió en el segundo paquete para la consulta. El organismo emitió dictamen favorable a las preguntas sobre la extradición de personas requeridas por la justicia internacional, incorporación de judicaturas especializadas para garantías jurisdiccionales, arbitraje internacional para solución de controversias en inversiones y regulación de contratos de trabajo a plazo fijo y por horas. El informe para votación en el Pleno fue presentado por la jueza ponente Carla Andrade. Con este último fallo de la Corte, suman 10 las preguntas que pasaron el control constitucional de un paquete de 20 que remitió Noboa en 2 momentos al organismo. Las primeras 6 preguntas de consulta popular fueron calificadas el pasado 26 de enero y este martes las 4 de enmienda. Antes de la convocatoria a consulta popular, que el presidente debe hacer mediante decreto ejecutivo, los jueces pidieron a Noboa que elimine algunos considerandos de las 4 preguntas y remite el contenido final a la Corte para una verificación de cumplimiento inmediato. Además, la Corte emitió un dictamen favorable sobre la modificación de las funciones de las Fuerzas Armadas en seguridad interna de manera extraordinaria, complementaria y regulada. Este dictamen corresponde a la propuesta de reforma parcial aprobada por la Asamblea Nacional el 21 de diciembre de 2023, iniciativa propuesta un año antes por el expresidente Guillermo Lasso y que también deberá ser consultada. La Asamblea Nacional no aprobó el incremento del IVA al 15%, pero sí admitió otras contribuciones. El presidente Daniel Noboa esta misma tarde envió su veto parcial y propone nuevamente la elevación del IVA. Patricio Díaz cubrió la sesión legislativa. La sesión del Pleno de la Asamblea fue de casi 6 horas y aunque el oficialismo no alcanzó los respaldos necesarios para aprobar el incremento del IVA, el presidente de la República tardó menos de 3 horas para vetarlo y volver a incluir el cambio en el impuesto al valor agregado de entre el 13 y el 15%. Durante la mañana, las bancadas intervinieron confirmando sus posturas. El correísmo y el Partido Social Cristiano ratificaron su negativa al incremento en el IVA. Construye abrió una puerta al oficialismo al anunciar su apoyo a la propuesta del régimen ante las necesidades económicas del país. Pero a la hora de votar sobre ese impuesto, incluso Construye se dividió. 83 legisladores votaron en contra, 43 a favor y 9 se abstuvieron. Sin embargo, hubo otras mociones que sí se aprobaron. La propuesta del correísmo de una contribución sobre las utilidades netas de los bancos de entre el 5 y el 15% alcanzó 98 votos a favor. Construye votó en contra y el Partido Social Cristiano se abstuvo. La contribución del 3.25% sobre las utilidades de las sociedades, Iniciativa Social Cristiana, llegó a los 134 votos. Y 117 se pronunciaron a favor del incremento del impuesto a la salida de divisas al 5%, basado en la facultad del presidente de hacerlo. La tarifa del 5% de IVA para los materiales de construcción logró 133 votos. Y ahora queremos lavarnos las manos diciendo que existen alternativas que bien sabemos no nos generarán ni la recaudación ni la
ni el recurso con inmediatez para solventar esta guerra que vivimos hoy. Y el presidente de inmediato vetó el texto. Señala que, con base en las condiciones de las finanzas públicas y la balanza de pagos, el presidente de la República podrá modificar la tarifa general del impuesto al valor agregado. En ningún caso, la tarifa podrá ser inferior al 13% ni mayor al 15%. El presidente del Legislativo remitirá este documento a la comisión para que de inmediato empiece su tratamiento y la sesión del Pleno se pueda producir incluso en esta misma semana, antes de Carnaval. 30 detenidos vinculados a la mafia albanesa deja un mega operativo entre Ecuador y España contra una red transnacional de narcotráfico y lavado de activos. La operación binacional denominada Gran Fénix 13 ejecutó 57 allanamientos simultáneos. Un mega operativo binacional entre Ecuador y España se produjo la madrugada de este martes contra la denominada mafia albanesa dedicada al narcotráfico y lavado de activos. La investigación duró 2 años, 6 meses entre la policía de los dos países, que ejecutaron 57 allanamientos simultáneos en coordinación con sus fiscalías. En Ecuador intervinieron en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Pichincha y Azuay, mientras que en España lo hicieron en Barcelona, Málaga, Marbella y Valencia. Fueron detenidas 30 personas, 18 en Ecuador y 2 en España. La operación se denominó La Pampa o Gran Fénix. Se decomisaron 450.000 euros y una cantidad importante de dólares que las autoridades siguen contando. 10 armas de fuego, 25 vehículos, 22 bienes, 27 teléfonos celulares. En los 2 años que duró la investigación fueron decomisadas 2 toneladas de droga. Según la policía, esta organización enviaba cocaína desde Ecuador a Europa en contenedores de banano, especialmente a Bélgica, Países Bajos, Turquía y Albania. Para blanquear el dinero utilizaba la fachada de 10 empresas, 6 en Ecuador y 4 en España, para adquirir bienes muebles e inmuebles. Nosotros hemos determinado hasta el momento que no han podido justificar aproximadamente 32 millones de dólares. Tanto en España como en Ecuador, que las unidades antinarcóticos y las unidades de lavado de activos trabajen conjuntamente las investigaciones y seamos mucho más efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Sobre el operativo binacional, la fiscal Diana Salazar escribió en la red social X: combatimos las redes criminales, incluida la mafia albanesa, atacando su financiamiento desde todos los frentes. Agradecemos profundamente la colaboración de Fiscalía de España en nuestra lucha contra el crimen organizado. Esta organización transnacional es liderada por el albanés Dritan Gjika, quien tenía vínculos con Rubén Cherres, asesinado en marzo de 2023, mientras era investigado por sus nexos con la mafia albanesa. En la investigación participaron 700 agentes de Ecuador y España. La organización delictiva que dirigía el albanés Dritan Gjika contaba con 4 coordinadores ejecutivos y logísticos en Ecuador, también con un grupo de colaboradores que tenían el perfil de empresarios exitosos. Ellos se encargaban del tráfico de cocaína y de lavar dinero que recibían. Luisa María Heredia con la explicación. Dritan Gjika estaba al frente de una organización criminal cuya estructura era similar a la de una corporación. Como cabecilla tenía a su cargo la dirección de todo el proceso que implica el tráfico de drogas a gran escala y el lavado de dinero. Debía aprobar desde los pedidos de cocaína que se hacían a laboratorios productores de alcaloides situados en Colombia, hasta el cierre de las ventas a Europa. Pero debajo de él había otros delincuentes con funciones específicas. 2 coordinadores directivos, uno de nacionalidad argentina y otro de origen albanés. Ambos tenían a cargo los vínculos societarios, es decir, el trato con otras agrupaciones delictivas como las disidencias de la guerrilla de la FARC, que precisamente se encargan de la producción de la cocaína. También contaba con otros 2 coordinadores logísticos, encargados del transporte hasta la frontera con Ecuador, específicamente la provincia de Carchi, y de brindar seguridad a la mercancía que seguía su ruta por vía terrestre hasta llegar a los centros de acopio ubicados en Cotopaxi y Los Ríos y Guayas, para lo que coordinaban con uno de los grupos de delincuencia organizada que operan en nuestro país, los choneros, que tienen el dominio criminal de esas 3 provincias. Era a través de sus rutas que se trasladaban las sustancias a los puertos de Guayaquil para ser llevados a Europa. Como un tercer eslabón en la estructura de la organización aparecen colaboradores que fungían como testaferros y se encargaban de pagar y cobrar la droga. Según la policía, eran personas que llegaban al país con un perfil de empresarios exitosos,
por medio de sus compañías, que parecían ser lícitas. Hacían las transacciones siguiendo una modalidad específica. Primero simulaban una venta de diferentes productos entre empresas, tanto en Ecuador como en España. Segundo, enviaban billetes a Ecuador que tenían una serie con un código. Con ese código, un ciudadano de origen chino pagaba ciertas cantidades de dinero y tomaba una fotografía de los billetes que se enviaba a Europa, como constancia de que la droga ya había sido cancelada. La decena de empresas implicadas hasta ahora cuentan con gran actividad comercial, lo que facilitaba el lavado de dinero y lo disimulaba ante la autoridad. Iván Saquicela y los jueces de la Corte Nacional de Justicia se reunieron esta tarde para buscar soluciones sobre quién asumirá la presidencia de ese organismo. Fabiola Santana informa cómo se desarrolló la jornada este martes, luego de que finalizara el periodo ya de Saquicela. Buenos días. Iván Saquicela sigue en el despacho de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia un día después de que terminó su periodo. Llegó pasadas las 9 de la mañana e informó a Ecuavisa que no ha recibido respuesta del Consejo de la Judicatura sobre su pedido para que se le extienda la acción de personal como presidente. Yo estoy en pleno ejercicio de mis funciones. Yo creo que tiene que resguardarse la institucionalidad. Reitero a mis compañeras y compañeros, yo les llamo a mantener la serenidad y el diálogo. Y para abrir ese diálogo llamó a ceder posturas. Si es que la tesis es de que no existe norma para la antigüedad y norma para la prórroga, muy bien, yo cedo mi posición. E invito a Daniela Camacho y a José Swing a desistir de su intención de ser presidentes vía antigüedad. Y veamos, por ejemplo, al mejor evaluado o mejor evaluada. ¿Qué sería quién? No lo sé, solo es una propuesta. La jueza Emma Tapia dijo que eso correspondía en la etapa de elección del presidente titular. La intención de un grupo de jueces la mañana del martes era autoconvocar un pleno y designar a un presidente encargado. Sin embargo, en la tarde no alcanzaron los 12 respaldos requeridos para instalar el pleno. Finalmente, las partes decidieron dialogar. Iván Saquicela y los jueces de la Corte Nacional se reunieron para buscar salidas. El encuentro inició a las 4:30 y hasta el cierre de esta edición no llegaban a acuerdos. En Guayaquil no se autorizarán eventos públicos con más de 400 personas, según lo anunció el intendente de policía, mientras que en el COE cantonal ya decidieron que no se permitirán espectáculos deportivos como la Noche Amarilla del Barcelona y la Explosión Azul de Emelec. William John con el anuncio. Al COE cantonal de Guayaquil llegaron el gobernador del Guayas, Alberto Molina, y el intendente provincial de policía, Gonzalo Ortega, con una decisión sobre los eventos públicos. No se van a autorizar los eventos masivos en la magnitud de la que nos hemos acostumbrado a observar. Los eventos que no superen las 400 personas podrán ser autorizados siempre y cuando tengan todos los requisitos formales para su respectiva ejecución. Tras este anuncio, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dijo que en esa línea van las resoluciones del COE, por eso no permitirán espectáculos masivos, en especial los deportivos. Priorizando la seguridad de la ciudadanía y después de ver muchísimos informes de inteligencia, algunas capturas incluso de dinamita en caletas cerca de los estadios Barcelona, Emelec y demás, la decisión de este Consejo es no permiso para la Noche Amarilla ni la Explosión Azul. Durante la semana pasada decomisaron cargas de pentolita en una vivienda en el suburbio de Guayaquil, cerca del estadio de Barcelona. La decisión del COE no es solo una medida por el feriado de carnaval. Las prohibiciones permanecerán durante la vigencia del estado de excepción. Mientras que la mañana de este martes, el gobernador y el intendente también participaron en una reunión de seguridad en Naranjal para socializar los procedimientos para autorizar eventos públicos. Hasta ahora, en Guayas, no se ha aprobado ninguna actividad masiva. El Ministerio de Gobierno convocó para este miércoles a los intendentes de las 24 provincias para actualizar los lineamientos de autorización de espectáculos públicos a escala nacional. Está disponible el formulario de proyección de gastos personales 2024 en la página web del Servicio de Rentas Internas. Con el valor de la canasta básica ya se pueden establecer los montos máximos de rebaja del impuesto a la renta. Adriana Bermeo explica cómo acceder a ese beneficio.
Este martes, el INEC publicó el valor de la canasta familiar básica que suma $787.54. Si se toma como base esta cifra, se establecen los descuentos en el pago del impuesto a la renta de trabajadores en relación de dependencia. Estas son las rebajas que determina la tabla. Con 0 cargas se puede deducir hasta el 18% de 7 canastas básicas, es decir, $995. Con 1 carga hasta $1,279. Con 2 cargas hasta $1,563. Con 3 cargas, $1,990. Con 4 hasta $2,416 y con 5 o más hasta $2,842. En el caso de que el trabajador o sus cargas sean personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, la rebaja será del 18% de 100 canastas básicas hasta $14,212. El SRI informó que el formulario de proyección de gastos personales está disponible en su página web en el apartado de formularios e instructivos. Sección Impuesto a la Renta. De personas naturales. Opción Formulario SRI-GP. Se descarga el documento, que es una página de Excel en el cual el usuario debe precisar el número de cargas familiares y determinar los montos que tiene previsto pagar en el 2024 por salud, vivienda, alimentación, vestimenta y mascotas. Se imprime el formulario y se entrega a Recursos Humanos de la empresa. Además, debemos adjuntar documentos habilitantes de las cargas que hemos declarado en este formulario. Por ejemplo, padres, se necesita la impresión de la aceptación en el sistema del consentimiento. Hijos de hasta 21 años, es preciso entregar la partida de nacimiento o la cédula donde se justifique que son hijos del contribuyente. Cónyuges o parejas de unión de hecho, lo propio a través de una copia de la cédula, de la papeleta de votación, de ser el caso. Para hacer la rebaja del impuesto a la renta, el SRI toma en cuenta el monto menor entre el 18% de la proyección de gastos personales y el descuento por cargas. La empresa hace ese cálculo. Una vez que define el valor, resta del impuesto a la renta que debe pagar al trabajador y divide en 11 partes porque los descuentos se realizan desde febrero. El formulario deben llenarlo las personas que tengan un sueldo mensual superior a $991 sin contemplar los aportes a la seguridad social y pueden hacerlo hasta el 29 de febrero. TLC con China, un trámite polémico. El bloque de legisladores de Construye definirá si se aprueba o no en la Asamblea Nacional el Tratado de Libre Comercio con China. La mayoría de posiciones en el legislativo están definidas, como lo informa Francisco Garcés. Al TLC con China le hacen falta al menos 15 votos para ser aprobado en la Asamblea. Y como están las cosas, los 19 de la bancada de Construye serán decisivos para poner en vigencia ese tratado. En esa bancada la decisión se tomará hasta mañana antes de que la Asamblea se reúna para votar. Podamos tener un pronunciamiento como bloque, si puede ser a favor, puede ser en contra, o de pronto dejar en libertad territorial de acuerdo a las posiciones de cada asambleísta. En las demás bancadas las posiciones ya están definidas. El correísmo y Pachacutic se oponen. Sus legisladores creen que el tratado es perjudicial para los productores nacionales. Paremos el TLC tal como está. Sentémonos a renegociar, conversemos con el hermano país de China y ellos lo van a aceptar porque están ávidos de poder colaborar. Las conversaciones en la Asamblea están encabezadas por los legisladores del gobierno que en este tema cuentan con el respaldo del PSC. Trae una inversión, o mejor dicho, un crecimiento económico de aproximadamente $3.000 millones. Plata que en este momento no hay en el país. Ecuador va a beneficiarse mucho con ese intercambio comercial. Como lo dije, China está dentro de Ecuador. Necesitamos que Ecuador también esté dentro de China. Los independientes cambiaron de posición y al final resolvieron respaldar la aprobación del tratado. En un comienzo, esos legisladores tenían dudas de que el tratado perjudique a los pequeños y medianos productores del país y al medio ambiente. Que ellos van a ser muy respetuosos de conservar el medio ambiente y la naturaleza ecuatoriana y que no hay nada de convertir al Ecuador en un basurero de desechos. Esto es favorable para el Ecuador. ¿Por qué? Simplemente la cantidad de producción que tiene el Ecuador en un mercado tan grande, hay que aprovecharlo. La Asamblea requiere 70 votos para aprobar el tratado que fue firmado en mayo del año pasado por el expresidente Guillermo Lasso.
Los gremios del sector productivo se unieron para pedir a la Asamblea Nacional que vote a favor del Tratado de Libre Comercio con China. Consideran que habría efectos positivos, como por ejemplo la generación de empleos y más dinamismo en las exportaciones de productos ecuatorianos. Diego Cuenca con el informe. Representantes de 16 gremios del sector exportador se reunieron en Guayaquil para exponer las bondades que según ellos tiene el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, cuya votación está prevista para ese miércoles en la Asamblea Nacional. Los empresarios dicen que es una oportunidad para generar 50.000 plazas de empleos. ¿Cuánto pudieran crecer nuestras exportaciones en los primeros 5 años del acuerdo? Hasta el 33% de lo que vendemos el día de hoy. Eso quiere decir que son más de 1.500 millones de dólares que inmediatamente puede generar el país por la vía de exportación en sectores que, valga la aclaración, hoy no exportan a dicho mercado. También sostienen que el Tratado de Libre Comercio tomó en cuenta proteger la producción nacional para que no enfrente una competencia agresiva. Por eso, en las negociaciones, eliminaron 820 subpartidas de productos que no podrán ingresar libremente a Ecuador. Y adicionalmente hay un encadenamiento también con las industrias, porque esos productos tienen que ir en cajas de cartón, necesitan plástico, necesitan vidrio, y todo eso de ahí puede abastecer la industria local. Los gremios además exhortan a las autoridades a definir como una política pública, buscar y concretar acuerdos similares con otros mercados internacionales. Porque realmente para nosotros es una prioridad que la Asamblea entienda y comprenda la importancia de este acuerdo para nuestro país. Nos va a abrir la puerta a nuevas negociaciones como las de Canadá, que hace poco el gobierno ya lo mencionó. Entre los grupos que respaldan el TLC con China están las cámaras de comercio, industrias, agricultura, acuacultura, pesca, exportadores de cacao, banano, avicultores, incluso la producción nacional textil. Solo durante el año 2023, las exportaciones a China representaron 437 millones de dólares. Por tercera vez se suspendió la audiencia preparatoria de juicio contra los 6 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio. 2 involucrados cambiaron de abogado y se les dio un plazo para que conozcan el expediente. La viuda del ex candidato presidencial, Verónica Zarauz, dijo que la Fiscalía tiene todos los elementos para formular cargos y cuestionó que la jueza y la fiscal del caso sesionen de forma virtual. Además, indicó que la versión de un testigo que no es parte del proceso podría poner en evidencia a los autores intelectuales del crimen. El 27 de febrero es la nueva fecha para la audiencia. Ante las declaraciones de Zarauz, la Fiscalía, mediante un comunicado, informó que se priorizan las audiencias de forma telemática debido a los hechos delictivos contra funcionarios judiciales. La policía peruana reveló que al menos una de las armas usadas por sicarios para el asesinato de Fernando Villavicencio llegó a Ecuador como parte de una trama de tráfico ilegal de armamento. Señalan que en Perú hay facilidades para importar fusiles semiautomáticos que luego van a parar a otros destinos. Perú investiga algunos casos de tráfico de armas, desde las que han salido de la fábrica de Fuerzas Armadas, junto con municiones que van a dar hasta Colombia, y casos más recientes vinculados a la actividad de bandas delincuenciales en Ecuador. Es así que ante la pregunta de si una de las armas usadas en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio tiene origen peruano, la respuesta del director de investigación criminal fue la siguiente. Bueno, sí, ya nuestros pares policías ecuatorianos nos han informado al respecto. Al menos una de las armas que ha sido utilizada para perpetrar este execrable crimen sería registro nacional. Se refiere a un fusil AR-15, un arma semiautomática para uso en prácticas de cacería o en competencias de tiro. Las leyes peruanas permiten la importación legal y desde 2021, 2.100 fusiles han llegado a ese país, la mayoría comprados solo por 3 compañías. La policía peruana dice que en algunas ocasiones ha habido reportes sobre el robo de ese armamento y Céspedes sostiene que de eso también han hablado con la policía de Ecuador. Y vamos a dar cuenta cómo llegó un arma de nuestro país a ser utilizada por delincuentes ecuatorianos. El gobierno peruano ha dispuesto que la Superintendencia de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil organice una investigación inmediata que en el aspecto judicial estará a cargo del Ministerio Público.
En Nueva York, 7 miembros de una banda que robaba celulares fueron arrestados. El cabecilla sigue suelto y usaba los teléfonos para acceder a las aplicaciones bancarias y cometer fraudes, como informa Ileana Suárez. Este video de la policía de Nueva York muestra a 2 hombres en moto que derriban y arrastran a una persona a la que le quitan su bolso y su teléfono. Tras una investigación, los agentes acompañados por el alcalde Eric Adams arrestaron a 7 miembros de una banda dedicada al robo de celulares. Varios de los sospechosos se escondían en un apartamento del Bronx. Adams dijo que se trata de un grupo de inmigrantes que está infringiendo la ley, causando un enorme impacto en la seguridad pública de la ciudad. El comisionado Tariq Shepard resaltó que cuando un inmigrante delinque, su condición ya no es la de un solicitante de asilo, sino la de un criminal. El cabecilla de la banda, que aún no ha sido detenido, reclutaba a motociclistas y les pagaba $100 diarios, y a quienes ejecutaban los robos les daba entre $300 y $600 por cada dispositivo. Los celulares eran llevados a un departamento donde un técnico lograba acceder a las aplicaciones bancarias de las víctimas para hacer transacciones fraudulentas. Los migrantes que residen en la ciudad se muestran preocupados, pues esto solo genera más rechazo a quienes buscan oportunidades de trabajo y un estatus legal en Estados Unidos. La Corte Federal de Apelaciones en Estados Unidos determinó que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad en el proceso que investiga los hechos del 6 de enero de 2021 que derivaron en el asalto al Capitolio y que, por tanto, puede enfrentar el juicio por conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden. La decisión del tribunal abre el camino para que el proceso siga adelante, siendo este el caso más importante de los que enfrenta Trump y que podría frenar sus aspiraciones de volver a la Casa Blanca, pero aún no hay fecha para el juicio y los expertos indican que Trump solo podrá ser sentenciado si los 12 miembros del jurado que se integre lo declaran culpable por unanimidad. En Colombia investigan el contagio masivo con un virus respiratorio en una academia militar. Un joven de 18 años murió, otros 2 están en cuidados intensivos y hay 100 con síntomas. En el sitio se ha hecho un cerco epidemiológico, pues más de 200 personas han estado expuestas. El brote se detectó en la Escuela de Cadetes General José María Córdoba en Bogotá. Análisis lo vinculan a un tipo de influenza que contiene genes de origen humano, aviar y porcino. El Instituto Meteorológico de Cuba reporta vientos de hasta 104 kilómetros por hora y fuerte oleaje en el oeste de la isla tras el ingreso de un frente frío. Usuarios en redes sociales publicaron imágenes del malecón de La Habana inundado. Desde el fin de semana, las ráfagas derribaron árboles, letreros, postes y tendido eléctrico. Los pronósticos prevén que la alteración de las mareas continuará, provocando más inundaciones hasta el jueves. Una corte estadounidense declaró culpable por cargos de homicidio involuntario a la madre de Ethan Crumbley, el joven atacante que mató a 4 alumnos de una escuela de Michigan en 2021. El joven está sentenciado a cadena perpetua y en un caso sin precedentes, sus padres también están acusados por haberle regalado el arma e ignorar las señales de violencia y las advertencias hechas desde el colegio. La madre, Jennifer Crumbley, enfrenta una sentencia de hasta 60 años de cárcel, mientras que el padre del atacante, que es procesado por separado, enfrentará un juicio en marzo. En Cuenca, Doña Mag y sus criaturas llegarán con una comedia a la Casa de la Cultura Núcleo Azuay. Además, en Quito será el concierto La Magia de la Guitarra con 4 artistas. ¿De quiénes se trata? Estefanía Arias con más en la agenda cultural. El requinto sonó en el barrio Las Peñas, centro de Guayaquil. Fue una noche de pasillos, vals y pasacalles en la Casa Sino Fabiani. El público disfrutó de un concierto interpretado por la cantante Sonia Rivadeneira, en la guitarra Emilio Tumbaco, en el requinto Juan Álava, en el bajo Marco Mena y en la percusión Jorge García. Se la vi de aquí. Juana Estrella,
Andrés Pérez y Juan José Bermeo son Doña Maggie y sus criaturas, que llegarán a la Casa de la Cultura Núcleo Azuay con la obra La Terapia. Abordarán la historia de una familia muy particular y tiernamente disfuncional, que asistirá a sesiones de ayuda. Las funciones serán este jueves 8 y viernes 9 a las 19:30. La magia de la guitarra, un viaje musical que explora las profundidades de ese instrumento con un repertorio de composiciones clásicas y populares ecuatorianas. Terry Pazmiño Trota, Joaquín Vaca, Diego Galárraga y Lenin Pazmiño darán el concierto en el Teatro Beethoven en Quito este. Un aguacero sorprendió a los cerca de 25.000 habitantes del cantón Saquicilí en Cotopaxi. Provocó la inundación en 32 casas y daños en 120 hectáreas de cultivos. Patricio Viera con las imágenes de lo ocurrido. 6 barrios del cantón Saquicilí en la provincia de Cotopaxi resultaron afectados por la fuerte lluvia con granizo que cayó por 2 horas en la tarde de este lunes e inundó calles y viviendas. Incluso las alcantarillas colapsaron, poniendo en alerta a la población. 32 casas de la parroquia La Matriz en el centro de la ciudad quedaron anegadas. El agua, en algunos casos, ingresó hasta los dormitorios, destruyendo todo. Una lástima, dinero, casi $3.000 estaba en el armario y con todo el agua le cae y todo, no sé, apenas que abre la puerta. En otros sectores, el nivel del agua alcanzó el metro de altura y los moradores tuvieron que pedir ayuda a los bomberos para evacuar el líquido. Pérdidas humanas no se registraron, pérdidas materiales sí, y también en este caso los animalitos que tenían en el sentido de cuíes, en el sentido de gallinas, que se ahogaron y por esta situación. 100 hectáreas de cultivos, principalmente de maíz, quedaron bajo el agua y otras 20 sufrieron daños en sus hojas por la caída de granizo. La población salió con escobas a limpiar el lodo y escombros. Mientras la ministra de Inclusión Económica y Social entregaba 400 kits de alimentos y ropa en el cantón Quinindé, una lluvia torrencial en Esmeraldas provocó que varias calles principales se anegaran. Elena Velasco con más detalles de lo ocurrido. 1 hora y media de lluvia fue suficiente para que 6 calles de la ciudad de Esmeraldas queden inundadas. El fuerte aguacero empezó a la 1 de la tarde de este martes y ocasionó que varios carros se averiaran al intentar circular por el sector Julio Estupiñán, en el sur de la ciudad, generando gran congestión vehicular. A 5 minutos, en el redondel de Vuelta Larga, una alcantarilla colapsó, provocando acumulación de agua. Las lluvias también afectaron el ingreso a la ciudadela Villas de Petroecuador y a 6 motocicletas que estaban parqueadas. La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, visitó la parroquia Cube, en el cantón Quinindé, sector que sufrió afectaciones el pasado viernes por las fuertes lluvias. Esto provocó que el río se desbordara y llegara a subir casi 1 metro el agua dentro de las viviendas. Hemos venido con 400 dotaciones, con kits, ustedes pueden ver, aquí están los camiones, tenemos ropa y alimentos no perecibles. Por el momento, están esperando información de la Secretaría de Gestión de Riesgos para conocer si existen beneficiarios del bono de desastres, que es de $269.31. Además, existen otras 2 parroquias que se vieron afectadas por las lluvias de la última semana. Bueno, al momento hemos registrado alrededor de 80 familias afectadas en la parroquia Cube, en la parroquia Malimpia, en la parroquia Rosa Zárate. Mientras tanto, los pobladores esperan que las lluvias se detengan para evitar mayores afectaciones en carreteras y viviendas, pese a que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé precipitaciones para este miércoles en la provincia. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llama a los legisladores a unirse en la lucha contra la delincuencia organizada. Intervino ante el Pleno en el marco del debate sobre el incremento del IVA propuesto por el Ejecutivo. Como informa Patricio Díaz, el funcionario describió parte de las necesidades que tiene la fuerza pública en este conflicto armado interno. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, llegó a la Asamblea antes de las 10 de la mañana, al inicio de la sesión, y participó incluso cantando el himno nacional junto a los 137 legisladores. El pleno empezó. Se debatía la ley con la que el gobierno
propone financiar el conflicto armado interno y que incluía el incremento del IVA del 12 al 15% hasta 2026. El general fue el primero en intervenir, resumiendo las acciones que las Fuerzas Armadas desarrollan desde que se decretó el conflicto interno. Se han realizado 73.471 operaciones. Solamente para hacer una comparación, durante los 8 decretos de estado de excepción realizados el año anterior, se cumplieron 20.041 operaciones. Esas actividades exigen, según dijo, gastos adicionales en el equipo que utilizan. El material que emplean para aquello requiere y requerirá de mayores y más frecuentes mantenimientos, tanto preventivos como correctivos. Por eso convocó a los legisladores a la unidad frente a la guerra emprendida contra el narcoterrorismo. Pues entonces permítannos utilizar toda nuestra fuerza de manera sostenida con la finalidad de imponer la voluntad del pueblo por sobre todo adversario que quiera arrebatarnos la paz. Peleemos esta guerra juntos. No nos paralicemos. El comandante de las Fuerzas Armadas no habló directamente del IVA o de las otras propuestas que debatió la Asamblea para financiar el conflicto armado, pero hizo un pedido a los legisladores. El destino del país está en nuestras manos. Dennos lo que necesitamos para prevalecer. No se necesita de un uniforme para también ser un héroe. Hoy tienen esa oportunidad. En el caso de las Fuerzas Armadas, los cálculos presentados a la comisión indican que necesitan $1.300 millones para el conflicto. Esto incluye recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Aérea, Terrestre y Marítima. En una carta, el presidente de la República, Daniel Noboa, expresó su conformidad con las contribuciones e impuestos que la Asamblea incorporó a su proyecto de ley original. Con ese oficio, el jefe de Estado trata de subsanar el incumplimiento del artículo 135 de la Constitución, que señala que es su facultad exclusiva proponer la creación de tributos. Informa Lenín Artieda. El presidente de la República, con fecha 4 de febrero, remitió un oficio al titular de la Asamblea Nacional y con él intenta validar la incorporación de nuevos tributos al proyecto original que remitió y en el que únicamente proponía incrementar el IVA del 12 al 15%. En el oficio, Noboa señala que son loables, entre otras, las contribuciones a las utilidades a las sociedades y a la banca, propuestas que fueron recogidas de iniciativas del Partido Social Cristiano y del correísmo. El jefe de Estado cita 2 fragmentos de sentencias de la Corte Constitucional que señalan que el veto presidencial subsana el incumplimiento de la norma que da potestad exclusiva al presidente de la República para presentar proyectos que creen, modifiquen o supriman impuestos. Y cierra su comunicado de 3 páginas indicando que está de acuerdo con la creación de dichos impuestos y contribuciones. Pero hay un problema, y es que existe un procedimiento fijado para la formación de leyes que creen impuestos y no admite bypass. No es que en medio del trámite de la ley yo envío un oficio al presidente de la Asamblea y con eso reemplazo lo que exige la Constitución para la creación de impuestos. Es un oficio, un memorando, una comunicación, no reemplaza lo que en todo caso debió haber hecho el presidente Noboa, que es enviar un proyecto de ley con su iniciativa para la creación, en todo caso, de esos impuestos. Eso por el lado de la forma, pero en el fondo se señala que también hay confusión al invocar sin contexto pronunciamientos de la Corte Constitucional. La Corte en ese y en otras decisiones posteriores ha ratificado hasta la saciedad que los artículos 135 y 301 de la Constitución exigen iniciativa presidencial exclusiva, con proyecto de ley para la creación, modificación o supresión de un impuesto. En otras palabras, a criterio de Quintana, el gobierno está leyendo la parte de la sentencia que cree que le conviene y su lectura no es vinculante, pues no es el intérprete final de la norma. Lo cierto es que lo que sea que se apruebe en la Asamblea está sujeto a control constitucional posterior previa demanda, y el proyecto final está desbordado no solo por una inconstitucionalidad formal, sino también material, ya que las contribuciones propuestas tienen carácter retroactivo y confiscatorio, y eso está prohibido.
La Fiscalía acusa al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y a otros procesados de peculado en la compra de pruebas PCR durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Diego Puente cubrió la diligencia. Luego de 2 años y 5 meses se instaló la audiencia de juicio en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 procesados más por el delito de peculado en la compra de pruebas para la detección de COVID-19. La audiencia inició a las 9:30 de este martes con el alegato de apertura de la Fiscalía. El fiscal provincial Hernán Flores indicó que el contrato para las pruebas era por PCR y el municipio recibió otra tecnología denominada RT-LAMP, que tendría una capacidad menor en la detección del virus. El contrato firmado en el 2020 ascendía a $4.2 millones. Por las 100.000 pruebas adquiridas, la Fiscalía, tomando un informe de Contraloría, señaló que hubo un perjuicio de $2.2 millones. El fiscal señaló al exalcalde como autor mediato del delito de peculado. Yunda respondió que no hubo perjuicio. La audiencia se desarrolla en el complejo judicial del norte de Quito. Tras los alegatos de apertura, en la tarde se continuó con la presentación de 5 de los 189 testigos convocados por la Fiscalía y los abogados. En los chats del caso Metástasis que la Fiscalía ha hecho públicos, hay una conversación entre Daniel Salcedo y Leandro Norero en la que hablan de manipular la justicia y poner en sus procesos a jueces que puedan comprar. A continuación, los detalles. Los chats que la Fiscalía ha mostrado fijan esta conversación en julio del 2022. En ella, Daniel Salcedo le preguntaba a Leandro Norero sobre la posibilidad de salir de prisión. ¿Cuánto tú crees para la calle? Aún falta, ñaño. Tengo otro caso que es la que me aplazan. ¿Pero crees que unos 6 meses? Bueno, la verdad aún no se termina mi instrucción fiscal. Ya, pues, con eso no pidas que te haga preparatoria de juicio y sácatela antes de eso, o con el juez o fiscal, ñaño. En la conversación, Norero le cuenta a Salcedo quién es la jueza que tiene a cargo su caso. Y la juez es Carmen Vázquez. Es de Guayaquil. El hijo es mi abogado. Estoy jodido. Habla serio. En los chats, Norero dice que la jueza es difícil. Es jodida esa man. Pero Salcedo lo tranquiliza. Eso es fácil, ñaño. Para sacarla a ella, contrata al hijo. Llega a un acuerdo con él. ¿Tú crees que se puede hacer algo? Y la sacan porque ella no puede ser. Y cambian al juez. Y ese es más amarrable. ¿Me cachas? Es más, Salcedo confiesa a Norero que lo que le está contando se lo dice por experiencia. Yo hice eso. Y ella se excusó y ahorita estoy con Lino. Ñaño, de eso te digo, no creas en nadie. Solo nos quieren ver la cara. Esa salida que te doy yo me ha costado más de un palo. Si quieres averiguo todo y te mando al hijo de la man. Para 2 cosas. Una, para ver si se llega a un acuerdo. O si no, para contratarlo para que la mamá se excuse. Ñaño, pregúntale de una. Tú me apoyas con esos HP. En helicóptero te saco. Al final, lo que se estaba planificando en esta reunión no se cumplió. La jueza no se excusó, aunque un par de meses después, en otra conversación, Norero le dice esto a uno de sus abogados. Carmen, si no da el voto, que me devuelvan mi plata. Salcedo y Norero también hablan de la posibilidad de presentar un habeas corpus para poder salir. Ñaño, créeme, yo quiero es que tú veas como camello. Yo no voy a andar peseteándote ni cogiéndote. Mira a Adolfo Briones del caso Las Torres. Yo lo saqué también. Yo hice que hable él directo. No piense que me llevé 5 o 10 lucas. A lo largo de estos chats, Salcedo también da consejos a Norero acerca de cómo manipular a su favor el sistema de justicia y sobre cuáles son los funcionarios y jueces más dispuestos a colaborar. Cotopaxi, cárcel de privilegios. La cárcel de Cotopaxi escondía un túnel de 6 metros que estaba en construcción y 1.500 metros de cableado para dar internet a los presos. Esta es la segunda entrega del recorrido exclusivo que Televistazo realizó en ese presidio. Estas son las oficinas del área administrativa del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, ubicadas en los pabellones de máxima seguridad de la cárcel regional Cotopaxi. En uno de los baños, los militares encontraron un túnel de 6 metros que fue construido debajo del inodoro. Y este piso era normal, ¿no? Sacamos una tapa de cemento que está afuera y se localizó. Esta escalera está ahí metida, estaba así como está. Al parecer que estaban cavando ese túnel para atravesar una especie de fuga o una caleta más grande.
En el baño del cuarto aledaño, las Fuerzas Armadas también encontraron una caleta que tenía fusiles y municiones. Las oficinas están intervenidas desde la llegada del ejército el 14 de enero para identificar cuáles son los funcionarios públicos asignados a estas áreas, pues además habían instalado clandestinamente una tienda exclusiva para los presos de máxima seguridad. Donde se vendían artículos de aseo, se encontraba pasta dental. Pero no es el único hallazgo. Sobre los techos de los 4 pabellones de mediana seguridad, los reos instalaron un sofisticado sistema de comunicación con 1.500 metros de cables con acceso a Internet, que los presos usaban para conectar celulares y otros dispositivos electrónicos, a los cuales tampoco deberían tener acceso. Según los investigadores militares, es una red 3 veces más potente que la que usa el personal administrativo de la cárcel, y lo insólito es que los reclusos aprendieron a instalarla en los proyectos de rehabilitación que dictaba el SNAI. Justamente del edificio donde se encontraba las salas de capacitación, se extendieron aproximadamente 1.500 metros de cable para instalación de Internet, que iba direccionado a cada uno de los pabellones. A esto se suman otros hallazgos: jacuzzis, lujosas celdas, discotecas. Los militares usan retroexcavadoras y perros antidrogas para identificar los escondites subterráneos, algunos a 3 metros de profundidad, donde se almacenan armas, celulares, licores, drogas y hasta equipos de comunicación. Desde el 14 de enero se ha decomisado 25 armas de fuego, 13.500 municiones, 22 explosivos, 600 celulares y hasta antenas de cable, máscaras de gas y chalecos antibalas, entre otros objetos prohibidos. También se han identificado sectores que iban a usar los presos para fugarse. Han utilizado maquinaria para poder romper esta pared y poder pasarse al siguiente pabellón. Es la intención de movilizarse mucho más rápido entre ellos. Además, están intervenidos los talleres de rehabilitación que eran usados por los cabecillas de las mafias para elaborar sus camas, mesas, muebles y enormes adornos de hasta 3 metros de largo. Se suponía que el material y los equipos eran otorgados por el Estado ecuatoriano para la rehabilitación de los detenidos, pero fueron tomados por las bandas criminales. Mañana, en la tercera entrega de este especial, Televistazo explicará cómo los cabecillas de las mafias mandaban dentro de la cárcel de Cotopaxi. Ellos decidían a qué celdas iba cada reo y destruían los equipos que debían servir para mantener el orden. Y los presos de la cárcel de Turi en Cuenca habían convertido parte de un pabellón en una suite. Los militares descubrieron que allí guardaba prisión Álvaro Montaño, alias Palanqueta, cabecilla de los Lobos. Según los militares que realizaron el operativo en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Turi, alias Palanqueta, Álvaro Montaño tenía privilegios. Un tramo era usado solo por él y su grupo de confianza que le daba seguridad. Tenía una lujosa y amplia cama, veladores, muebles, incluso un árbol de Navidad. Lucía como una suite totalmente amoblada, pero la celda ya fue intervenida, revisada y desmantelada por los militares. Ahora, alias Palanqueta, permanece en la prisión de máxima seguridad, La Roca. Bueno, esta área tenía una sala, un comedor, tenía un dormitorio específicamente para él, como también tenía ciertos dormitorios que ocupaban por el grupo de seguridad de este PPL. ¿De qué banda? Del grupo delincuencial organizado Los Lobos. La cárcel de Turi tiene 971 internos, de los cuales 83 son mujeres. Desde que fue intervenida por los militares el pasado 14 de enero, los presos deben cumplir una rigurosa rutina que empieza muy temprano cantando el himno nacional. Luego hacen ejercicios. Además, limpian las celdas y los pabellones bajo la supervisión de los uniformados. En un recorrido con la prensa por los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad, Televistazo pudo constatar los daños ocasionados a la infraestructura por los presos. Paredes y pisos con huecos donde escondían armas y droga, puertas destruidas, cámaras y telefonía desmantelados.
Los militares sostienen que eso ocurrió cuando las bandas controlaban la cárcel. Ahora la realidad es otra. En cumplimiento de los decretos 110 y 111, hemos mantenido y mantenemos el control total del centro penitenciario. También las paredes con leyendas de los grupos delincuenciales han sido pintadas. Y pese al incremento de detenciones, el ofrecimiento del gobierno de reorganizar las cárceles del centro de detención para contraventores de tránsito todavía no está funcionando. Así lo afirman las autoridades que intervinieron en su rehabilitación. Bessie Granja con el informe. Los operativos del estado de excepción provocaron un aumento de presos en los centros de detención provisional que funcionan en las 35 cárceles del país. Desde enero, las Fuerzas Armadas capturaron a 5.804 personas, 237 acusadas de terrorismo. Solo en Guayas, en ese periodo, se emitieron 725 boletas de encarcelamiento. De estas, 500 se ejecutaron en Guayaquil. Quienes recibieron prisión preventiva, algunos imputados por delitos graves mientras duran las investigaciones, fueron trasladados a centros de detención provisional, donde también cumplen su pena los infractores de tránsito y aquellos que están recluidos por no cumplir con las pensiones alimenticias. Mientras las autoridades buscan opciones para descongestionar el hacinamiento en estos sitios, en Daule, representantes del municipio esperan que el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI habilite la cárcel para los contraventores, lista desde noviembre del año pasado. Al haber habido cambios de autoridades del SNAI, ha habido unas demoras en el uso de estas instalaciones. Y sí requerimos que el SNAI tome cartas en el asunto. En 2023, directivos del SNAI firmaron un convenio para la administración de este lugar, que pertenece a la Comisión de Tránsito del Ecuador. La prisión tiene capacidad para 50 personas. Según la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, para su reapertura se gestionó la donación de equipos con sindicatos de choferes. En todo lo que es mobiliario, lo que ustedes ven aquí, hemos apoyado también con aire acondicionado y vamos apoyando en lo que más, vamos a seguir apoyando en lo que más se necesite, siempre y cuando se haga una realidad. Se espera una respuesta de las autoridades del Servicio de Rehabilitación Social para saber qué pasará con este centro y con los contraventores que deben reclasificarse en las prisiones. Rusia y Ecuador, la represalia de Putin. El gobierno ecuatoriano no ha recibido ninguna notificación de Rusia sobre que la suspensión del envío de banano se trata de una retaliación, por lo que el tratamiento se mantiene en el ámbito técnico. Adriana Bermeo explica la situación entre ambos países. El Ecuador decidió dar una respuesta técnica a un problema político. Esta postura se basa en que ni el presidente Daniel Noboa ni la canciller Gabriela Sommerfield han recibido comunicación del gobierno ruso relacionando la suspensión del envío de flores y banano con una retaliación. Así lo aseguró la ministra de la Producción Sonsoles García en el espacio de entrevistas de Contacto Directo. Ecuador tiene la convicción de que va a poder desvirtuar cualquier señalamiento a las exportaciones con el informe técnico que ya fue enviado por cauces diplomáticos a las autoridades fitosanitarias rusas. Ellas dijeron haber detectado la presencia de la mosca jorobada en las exportaciones de banano desde el 2018 y solo en el 2023 hubo 40 alertas. A todas se dio seguimiento. La ministra García descartó que si hubiese habido mosca jorobada en los cargamentos no podían llegar vivas porque en promedio mueren en 24 días y el traslado del banano en barco se demora alrededor de 40 días hasta llegar a Rusia. La agencia fitosanitaria rusa nos hace el clamor de que esta mosca jorobada lleva cólera. Y nosotros, Ecuador, desde el año 2014 no es portador de cólera. La Cancillería ecuatoriana no ha dado detalles sobre la reunión de ayer de Gabriela Sommerfield con el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan. Lo que se conoce es que ambos países mantienen abiertos los canales de diálogo. Al mediodía de este martes, la sede diplomática rusa publicó en su cuenta de X las fotos del encuentro con un texto en ruso en el que se explica que fue una larga conversación de mutuo acuerdo en la que se discutieron en un ambiente de franqueza temas de actualidad de la agenda bilateral.
Y la balanza comercial con Rusia es positiva para Ecuador. Supera los 770 millones de dólares. Más de 40 productos nacionales son enviados a ese mercado, lo que representa 840 millones de dólares en ingresos. Luisa María Heredia con el informe. Rusia es el sexto destino de las exportaciones ecuatorianas. Según un reporte del Banco Central, entre enero y noviembre del año anterior, se enviaron 840,9 millones de dólares en productos a ese país. Más de 40 artículos nacionales entran a ese mercado. El banano, hoy castigado con la suspensión de exportaciones de 5 empresas, lo que significa poner en riesgo cerca de 189 millones de dólares, es el principal. En ese mismo lapso de 2023, Ecuador envió a Rusia cargamentos de fruta por 689,95 millones de dólares, el 82% del total de las exportaciones. Le sigue con gran distancia el camarón, que reporta envíos por 114,75 millones. Tercero aparece el café industrializado con un monto mucho menor, 17,96 millones de dólares. Luego está el pescado. 8,02 millones de ese producto se vendieron a Rusia y 4,13 millones de dólares de cacao. Los enlatados de pescado como el atún sumaron 2,03 millones y apenas 930,000 dólares se obtuvieron por la exportación de productos agrícolas en conserva. Finalmente, la venta de flores significó solo 760,000 dólares, menos del 1% del total exportado. Eso incluye a los claveles, cuyo volumen de exportación representa alrededor de 15,000 dólares. La balanza comercial con Rusia es positiva para Ecuador. Llega a 770,9 millones de dólares, porque frente a los 840,9 millones en productos exportados, entre enero y noviembre de 2023 las importaciones desde ese país solo llegaron a 70 millones. Desde Rusia, Ecuador trae insumos para la producción como abono, también máquinas y aparatos mecánicos, plásticos, productos químicos, papel y cartón.